Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como normalmente lo hacemos. Cada vez que el Señor nos lo permite, de lunes a jueves, o podríamos decirlo de domingo a jueves, donde nos congregamos a través de este medio virtual a compartir el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Y recordando las palabras del Señor en Yoshua capítulo 1 versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice también nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, allí en Yohanan 5:39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso en esta noche, una vez más, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Estamos tocando este tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, y venimos meditándolo a través del Evangelio de Lucas. Hemos venido meditando durante largo tiempo en este Evangelio de Lucas, siguiendo los pasos de Yahshua, de acuerdo a como Lucas nos relata en su Evangelio la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach. En esta noche yo voy a volver a retomar la enseñanza que ayer habíamos procurado dar. Estuvimos durante un tiempo en el Facebook, pero infortunadamente nuestra señal se cayó, y pues quiero retomar y quizás profundizar de otra forma esta enseñanza que vamos a tomar hoy, que está allí en el Evangelio de Lucas capítulo 11, en el versículo 29 hasta el 32, 29 al 32. Y el título o subtítulo de este mensaje de Siguiendo los Pasos de Yahshua sería Hador Haser Dora, Hador Haser Dora, que significa esta generación es mala. Esta generación es mala. Y dice así la bendita palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 29, de la siguiente manera: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces hoy vamos a meditar en este pasaje. Decíamos que el subtítulo es Hador Haser Dora, esta generación es mala. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, había venido enseñando el mensaje de la palabra de Elohim, el mensaje de la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, durante mucho tiempo. Dice, él comenzó su ministerio, él enseñaba cada día de reposo, iba a la sinagoga como era su costumbre, era la costumbre del Señor,
ir a la sinagoga, ir al lugar de reunión, a la quejila, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y para compartir el mensaje de la palabra también. Dice la palabra del Señor que cuando él llegaba a la sinagoga se le daba los libros. A él se le dio, encontramos en un momento que a él se le dio el libro del profeta Isaías. Él lee el libro del profeta Isaías, enrollando el libro se lo da al ministro y dice: hoy se ha cumplido en ustedes esta palabra. ¿Qué palabra? Que el Señor había venido a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a que los mudos hablaran, a levantar a los paralíticos, a dar vida a los muertos y predicar el año agradable del Señor. Eso es interesante. Habla del año agradable, del tiempo de ese año que el Señor, cuando habla de año, no está hablando solamente de un lapso de tiempo, sino que está hablando de lo que es el tiempo agradable de Adonai, el tiempo agradable de Hashem. ¿Cuál era el tiempo agradable de Hashem? ¿Cuál fue el tiempo agradable de Hashem? ¿O cuál es el tiempo agradable de Hashem? El tiempo agradable de Hashem, de Dios nuestro Elohim, es este. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia de Dios, en el tiempo en que Dios ha extendido su misericordia sobre todos los hombres, sobre toda la humanidad. Recuerda que la palabra del Señor dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos Beni Elohim. Y esa es la bendición que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, o Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, como tú lo hayas conocido y como le llames. Recuerda que Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach y nuestro Señor Jesucristo son la misma persona. Aquí no es cuestión de nombres o esto no es cuestión de expresiones que nosotros muchas veces le damos a el nombre del Señor, y no es cuestión de si se llama de esta manera u otra. Lo que nosotros queremos es predicar, es el nombre, el evangelio, el reino, y para que todos puedan conocer al Señor que murió por ellos en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. Por lo tanto, esto no es cuestión de términos, de terminología, de nombres o de expresiones. Nosotros hemos sido claros, aquí usamos expresiones hebraicas, usamos del lenguaje hebreo, pero en ningún momento nosotros estamos pretendiendo judaizar la palabra del Señor, y mucho menos satanizar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como muchos mal llamados mesiánicos lo han pretendido hacer. Por lo tanto, el Señor nos dice que esta generación es mala. ¿Qué generación es mala? ¿Cuál es la generación mala? Recuerda que el Señor Jesucristo vino primeramente a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, al pueblo que el Señor mismo había llamado, había escogido, lo escogió para que fueran portadores de las buenas nuevas, de las besuras Jajeulá, del Malhut Hashem, las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Es para eso los llamó el Señor. Dios los escogió, no porque fueran los mejores. El mismo Señor lo dijo a través de Moisés: Dios no los escogió a ustedes porque sean los mejores, porque ustedes eran el pueblo más despreciable de la tierra. No fue por ser los mejores. Dios escogió a Israel porque fue un pueblo en el cual Dios había dado una promesa en Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de Isaac, abuelo de Israel. En Abraham se dio la promesa y el Señor le dijo a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. De tal manera
que la bendición del creyente Abraham no iba a alcanzar solamente al pueblo de Israel. La bendición del creyente Abraham alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Pero Dios, en su misericordia, por la promesa de Abraham, a Jacob y a Israel, escogió al pueblo, a los descendientes de ellos, para hacer de ellos una gran nación. Una nación que proclamara el nombre de Hashem. Fue a ellos a quien el Señor llamó del cautiverio en Misraín, el cautiverio allí en Egipto, los llamó, los sacó, y a ellos Elohim, Dios, nuestro Señor, les encomendó la Torá, les encomendó su palabra. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué razón ellos fueron depositarios de la palabra de Dios? Ya dijimos que no por ser los mejores, fue porque el Señor en su misericordia dio el sufrimiento de este pueblo, y Él había hecho una promesa en Abraham, en Isaac y en Jacob, en Israel, y es por eso que el Señor los llama, los saca del cautiverio y los toma. Voy a hacerlo de esta manera como un prototipo de la Kehila que luego sería comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota. Israel simplemente, a mi amado hermano, mi amada hermana, era la maqueta de Dios. Es el pueblo escogido por Dios definitivamente, pero era la maqueta que Dios estaba construyendo, la que Dios construyó para luego conformar su Kehila, su iglesia, a través de la sangre vertida en la cruz del Gólgota, la sangre del Cordero que fue vertida por toda la humanidad y en la cual todos podrían ser salvos. Ahora bien, viene la promesa. El Señor promete que de allí, de la descendencia de David, uno de los hijos uno de los descendientes del rey David, descendiente de Judá, hijo de Israel, de que la descendencia de David vendría el Mesías, vendría el Cristo. Hemos hablado claramente que no era hijo, no es que sea hijo de David, sino que de su descendencia Dios escogió a una mujer para que del vientre de ella naciera Dios hecho carne, el Hijo de Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora bien, el Señor viene a predicarle a su pueblo, viene a predicarle el mensaje, y esta generación mala, esta generación que tenía conocimiento de la Torá, esta generación que tenía conocimiento de la palabra de Dios, venía demandándole señal a Hamashiach. Le dice, queremos, maestro, queremos ver de ti señal. Estaban pidiéndole señal. Yo no sé qué tipo de señales estaban pidiendo. Estaban viendo la gloria de Elohim, estaban viendo personas que estaban siendo liberadas de demonios, de Shedim, estaban de espíritus inmundos, Ruach HaTumá, estaban siendo personas que estaban siendo sanas, personas que estaban siendo, habían sido no solamente sanas, sino también como el Señor había levantado de entre los muertos a algunas personas, cómo el Señor estaba dando, y sobre todo la libertad que estaba dando, y cómo Él predicaba la palabra de Elohim con autoridad y no como los escribas. No era suficiente lo que estaban viendo, no era suficiente lo que el Señor estaba haciendo, aún pedían una señal, aún estaban pidiendo que Dios les diera una señal, que Jesús, que Yeshua les diera una señal para que ellos creyeran en Él. No es lo que estamos viendo nosotros en esta generación actual, que es una generación que está pidiendo una señal, que Dios se manifieste, que Dios se les muestre, que Dios muestre su poder para que ellos crean en Él. Y no, el Señor está mostrando su poder día a día. El Señor está mostrando su gloria día a día. La palabra del Señor dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y otro día y una noche, otra noche declaran sabiduría. Toda la creación de Dios está hablando de la gloria de Dios, pero ellos no
ven. Ellos no han entendido, ellos no han creído. Ahora bien, esta creación nos habla de las maravillas de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nos habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios y cómo Dios quiere que nosotros seamos salvos a través de su sacrificio vivo en la cruz del Gólgota. Por lo tanto, aquí el punto A, estamos hablando es Od Ha-Yonah, que es señal de Jonás. Es el punto A que vamos a mirar. Esta generación es mala, está pidiendo señal. Dice aquí, porque dice... y apiñándose las multitudes, se estaban juntando en gran cantidad, apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Esto es Od Ha-Yonah, la señal de Jonás. El Señor le está diciendo: mire, generación mala, es una generación mala, es una generación perversa, es una generación depravada, es la generación que estamos viendo hoy por hoy, una generación mala, perversa y depravada, que lo único que quieren que Dios les dé es que les llene el vientre, es que les dé bendiciones materiales, pero no quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad, no quieren conocerlo. Ellos dicen: si Dios existe, entonces que nos des lo que necesitamos, que no la naturaleza sea mejor, que no haya calentamiento global, que nos permita vivir como nos plazca, hombre con hombre, mujer con mujer, vivir en prostitución, en alcoholismo, en drogadicción, vivir como queremos. Solamente queremos que Dios nos muestre su poder y que nos deje vivir como queremos. Es una generación mala, una generación que está demandando una señal, pero el Señor les está diciendo a ustedes: no se les va a dar señal. La única señal que ustedes tendrán será la señal de Jonás. Od Ha-Yonah. Esa señal de Jonás es la que se le va a dar a ustedes, la Od Ha-Yonah, que es la señal de Jonás. Así como Dios en el tiempo de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, cuando él estuvo en los tiempos de su carne sobre la faz de la tierra, él les dijo: yo no les voy a dar a ustedes más señal. Ya han visto suficientes señales y no las han entendido. Han visto suficientes señales y no han recibido el mensaje. Han escuchado la palabra y no la han entendido. Por lo tanto, les daré a ustedes una señal, y esa señal será la señal de Jonás. Para estos tiempos, el Señor... Por eso quería hoy ampliar un poco más esta enseñanza. Para estos tiempos el Señor nos ha dado diferentes señales. Él dejó establecidas señales en su palabra para los últimos tiempos. Él dice que la venida del Hijo del Hombre no vendrá no será anunciada, no vendrá con anunciamiento, sino que como el rayo que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Pero el Señor dejó señales. El Señor les dejó una señal a esa generación mala, que fue la generación de que Él estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, como lo estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y Él se levantaría entre los muertos con poder y gran gloria. Y esa fue la señal para esa generación. Para esta generación el Señor no está diciendo que vendrán oiréis de guerras y rumores de guerras, y vendrán hambres y habrán terremotos en diferentes lugares, y vendrán pestes sobre la tierra, y que sería predicado este evangelio del reino, las besuras Jajeulah del Malhut Hashem por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay señales que están establecidas, que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos entender que el día de su venida está cercana. Estas son las señales. Si las quieres recibir, recíbelas. Si no las quieres recibir, no las recibas. El Señor dice que el que es justo, justifíquese
cada día más. O el que es santo, santifíquese cada día más. El que ha sido lavado en la sangre del Cordero, siga lavándose cada día más en la sangre del Cordero. Y el que es impío, el que es malo, siga siendo malo cada día. Esa es la señal. El Señor vendrá y el Señor juzgará a la humanidad. El Señor vendrá y levantará a su pueblo, levantará a su iglesia, la llevará a su presencia y luego vendrá con poder y gran gloria para regir las naciones con vara de hierro y para quebrarlas como vasijas de alfarero. Quiere decir que vendrá y juzgará con rectitud a las naciones. El punto B que quiero tocar, espero que lo podamos tocar hoy, es Ben Adán Od Hador Hase, el Hijo del Hombre, señal a esta generación. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice la palabra del Señor que así como Jonás, aquí como Jonás fue, así como Jonás fue señal a los ninivitas, el Hijo del Hombre sería señal para esta generación. ¿Qué quiere decir? Que vino Jonás, el Señor envió a Jonás, lo llamó y le dijo, ve a Nínive y dile que voy a destruir a Nínive. Y Jonás empieza a predicar. Yo había dicho ayer que en el día de ayer que Jonás había dicho que de aquí a 3 días, no, creo que él decía de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aquí es interesante, dice Nínive será destruida y fueron, si no estoy mal, 40 días, déjame ver si lo encuentro aquí, el libro de Jonás, como dice el Señor en su palabra, él empieza a predicar, estuvo caminando cerca de 3 días, caminando por la ciudad de Nínive, y él estuvo predicando allí lo que el Señor tenía predicho para ella. Dice el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 3, dice, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra, la de Bar de Hashem. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Versículo 4 dice, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Había un plazo, Dios había fijado un plazo para la destrucción de Nínive. Dios ya había determinado lo que haría con Nínive. Él había determinado que la destruiría, que acabaría con la ciudad de Nínive. Pero antes de que Dios, nuestro Elohim, fuera a destruir Nínive, antes de que Él la fuera a borrar de sobre la faz de la tierra, él envió a el profeta Jonás, al Naví Jonás. Él fue a predicar allí en Nínive y estuvo predicando, diciendo, dentro de 40 días Dios va a destruir Nínive. Y esa dice la palabra del Señor, que esa fue la señal para los ninivitas. La señal para los ninivitas fue un hombre llamado Jonás. Él fue la señal, él fue enviado por Dios, Elohim lo envió y él predicó el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de destrucción. Ahora bien, Dios ha enviado a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la Biblia establece de la siguiente manera, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mensaje de Dios para los hombres.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 3, 23. ¿Cuál es la sentencia? Todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Cuando la Biblia dice todos pecaron, está encerrando a toda la humanidad en esta sentencia. Todos somos pecadores, y por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que perdimos nuestro puesto en la presencia del Señor. Hemos sido echados fuera. Y el capítulo 6, versículo 23 de Romanos dice: porque la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación del hombre con Dios. Muerte significa separación. Muerte no es fin de vida. Cuando nosotros un día dejemos este cuerpo aquí de sobre la faz de la tierra, no es que se acabó la vida. Va a haber una separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Serán separados. Pero el cuerpo irá a la tierra donde fue tomado, el espíritu volverá a Dios quien lo dio, y el alma, mi amado hermano, el alma que es inmortal, el alma que eres tú, entonces irá a la presencia del Señor, ya sea para ser juzgada o sea para recibir el premio de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Elohim. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor, pero sigue diciendo Romanos 6:23, más la dádiva, el regalo de Dios nuestro Elohim es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna en Rebeb Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Mira esto. Hay una paga ahí, pero dice que el regalo de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cómo Dios nos regaló vida eterna a través de Jesucristo? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Hamashiach murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ahora, hay una sentencia. Y esa sentencia es que nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero, a pesar de que estamos destituidos y que estamos separados, hay también una promesa. Es que Dios nos envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Él nos lo envió para que nosotros, a todos los que lo recibimos, a los que creímos en su nombre, dice Yohanan capítulo 1 versículo 12, Juan 1:12 dice: a los que creímos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora, la pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros que somos una generación mala, Dios nos está dando a nosotros una esperanza de vida, nos está dando a nosotros esa esperanza, nos está dando a nosotros esa promesa, y nos está dando a nosotros esta oportunidad de que nosotros no pasemos a la eternidad alejados de Dios en el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte de segunda, sino que vivamos eternamente y para siempre con Dios nuestro Elohim. Si Dios te viniera a pedir esta noche, viniera a pedir tu alma, si el Señor viniera a llamarte esta noche, la pregunta es: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a pasar la eternidad con Dios, nuestro Elohim, alabándole y glorificándole eternamente y para siempre, gozándose en su presencia? ¿O estarás pasando la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, allí donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere? ¿Dónde piensas pasar? Solamente hay dos lugares. No hay un lugar, no hay un punto intermedio. Aquí no hay limbo, aquí no hay purgatorio, aquí no hay reencarnación. Está establecido
establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. ¿A dónde piensas pasarla? Si aún no tienes asegurado tu vida futura, tu vida en la eternidad, quiero decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, cuando el Señor te está llamando a ti al arrepentimiento, a hacerte shubá, que le entregues su vida al Señor y que cambies tu vieja manera de vivir. Solamente tienes que hacer una oración de fe, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en esta noche. Solamente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en este momento. Diles: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vieja manera de vivir y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe tu nombre en mi corazón para que yo pueda saber, entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vieja manera de vivir. Ahora, 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar este mensaje es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus victorias, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado escuchando tu oración para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios, empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto te buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Hemos llegado al final de este su programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Muchas gracias por acompañarnos, bendiciones para todos y hasta una próxima ocasión.